¿Sabías que todos los días comes una piedra de manera consciente? Sí, una piedra. El ser humano no come granito, no come mármol, pero muele esa roca que extrae del subsuelo y la consume con gusto. Sal, científicamente conocida como halita, es el único mineral que la humanidad come. Hoy compramos un paquete en el mercado casi gratis. En invierno arrojamos toneladas sobre las carreteras para que no se congelen. Es tan abundante, tan poco valiosa. Pero si retrocedemos un poco en la historia, aparece un panorama completamente distinto. Hubo un tiempo en que este polvo cristalino blanco era más valioso que el oro. Se libraron guerras por él, se trazaron fronteras por su causa. El Imperio Romano a veces pagaba a sus soldados con sal. La palabra inglesa salary proviene del latín sal, que significa sal. Incluso la expresión worth his salt, vale su sal, proviene de aquellos días, de una época en la que la sal era dinero. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en el pasado la gente se mataba por una piedra que hoy arrojamos al suelo? La respuesta no es sabor, como podrías pensar. La respuesta es supervivencia. Porque en un mundo sin refrigeradores, la sal era la única fuerza que protegía a la civilización de la putrefacción. Hoy observamos la historia del oro blanco, el imperio de la sal. Antes de entrar en la historia, debemos mirar nuestro propio cuerpo. ¿Por qué estamos tan obsesionados con este polvo blanco? ¿Por qué podemos vivir sin azúcar pero morimos sin sal? La respuesta se basa en una historia muy antigua. Los científicos dicen que la vida comenzó en los océanos. Hace miles de millones de años, la vida apareció por primera vez en los océanos como organismos unicelulares. Aunque hoy vivimos en tierra firme, nuestras células aún conservan el recuerdo de aquellos primeros días. El agua salada. La trajimos con nosotros. Nuestra sangre, nuestro sudor y nuestras lágrimas. Todo es salado. En realidad somos pequeños océanos caminantes cubiertos de piel. El sodio, es decir, la sal, es el interruptor eléctrico de nuestro cuerpo. Que tus nervios envíen señales al cerebro, que el corazón lata, que los músculos se contraigan. Todo depende del movimiento de los iones de sodio. Si eliminas completamente la sal de tu cuerpo, es como quitar la batería de un automóvil. Te desplomas en el lugar donde estás. El cerebro se detiene, el corazón se silencia. En los primeros períodos de la historia humana, cuando éramos cazadores-recolectores, la sal no era un problema, porque nuestros antepasados comían carne. La sangre y la carne de los animales que cazaban ya contenían suficiente sal. No buscaban sal por separado, la obtenían de lo que comían. Pero cuando el ser humano se volvió sedentario, cuando comenzó la revolución agrícola, ahí fue cuando empezó la maldición biológica llamada hambre de sal. No había sal en los cereales, el trigo, la cebada o las verduras. Cuando las personas comenzaron a alimentarse solo de plantas, sus cuerpos dieron la alarma. Se debilitaron, se enfermaron. Para sobrevivir, el ser humano tuvo que buscar fuentes de sal en la naturaleza. ¿Y quién los guió en esta búsqueda? Los animales. Los primeros humanos notaron que los ciervos y las cabras lamían ciertas rocas. Siguieron esas rocas y descubrieron las primeras minas del mundo. Las rutas comerciales más antiguas del mundo, incluso antes de la ruta de la seda, eran en realidad rutas de la sal. La famosa Vía Salaria de Roma fue construida únicamente para transportar sal. La civilización caminó tras la sal. La necesidad biológica del ser humano por la sal la hizo valiosa, pero lo que la hizo tan valiosa como el oro fue otra cosa. Mientras nuestros antepasados cazadores-recolectores transportaban la sal y la carne que cazaban a sus cuevas, notaron algo que cambiaría la historia humana. La carne que entraba en contacto con la sal no se estropeaba. Esto era crucial porque si no puedes conservar tus alimentos, mueres de hambre en invierno. Si no puedes conservar tus alimentos, no puedes alejarte de tu aldea.
Aquí es donde la sal entró en escena como una máquina del tiempo. La sal tenía un superpoder químico: absorber la humedad. Las bacterias se reproducen en ambientes húmedos. Cuando la sal extrae el agua de la carne como una esponja, las bacterias no pueden sobrevivir. Cuando entierras un trozo de carne en sal, la sal atrae el agua del interior como un imán. Sin agua no hay bacterias. Sin bacterias no hay descomposición. Un pescado salado puede conservarse durante meses, incluso años, sin estropearse. La sal detiene el reloj biológico. Este simple hecho químico dibujó el mapa del mundo. Cuando Cristóbal Colón partió para descubrir América, alimentó a la tripulación de sus barcos no con carne fresca, sino con carne salada. Cuando Napoleón marchó con sus ejércitos hacia Rusia, los soldados llevaban pescado salado en sus bolsas, no oro. A lo largo de la historia, el poder de un rey no se medía por el oro en su tesoro, sino por la sal en sus almacenes. Porque si no puedes alimentar a tu ejército, no puedes ganar la guerra. Piensa en Venecia, esa ciudad romántica de canales. Creemos que Venecia fue famosa por el arte del vidrio y las especias. Pero lo que realmente hizo de Venecia lo que fue, la verdadera fuente de su enorme riqueza, fue el comercio de la sal. Al controlar las salinas del Mediterráneo, mantuvieron el monopolio de la sal en Europa. La gente llegó a un punto en el que no podía comer sin pagar dinero de sal a Venecia. La sal era el petróleo de esa época. Quien la tenía mandaba. El poder de la sal para detener el tiempo la convirtió en una de las primeras monedas internacionales de la historia. El concepto de salario, que esperamos al inicio de cada mes, se basa en la sal. El salary en inglés, el salaire en francés, el salario en español. Todos provienen del latín sal, que significa sal. En el Imperio Romano, a veces se pagaba a los soldados con sal, porque en esa época un saco de sal era más fácil de gastar que un saco de oro. Todos necesitaban sal. Incluso en inglés, si alguien hace bien su trabajo, se dice "he is worth his salt", es decir, merece el dinero que gana. La sal era literalmente dinero. Y cuando algo es dinero, los estados y los reyes van tras ello de inmediato. A lo largo de la historia, la sal fue la fuente de ingresos favorita de los reyes. Gran parte de la construcción de la Gran Muralla China fue financiada con impuestos sobre la sal. Pero este dulce impuesto a veces llevó al fin de los reyes. Recuerda la Revolución Francesa. No se trataba solo de "si no tienen pan, que coman pastel". La verdadera rabia que llevó a la gente a las calles fue el cruel impuesto a la sal llamado la gabelle. El rey obligaba a todos los mayores de 8 años a comprar una cantidad fija de sal, la necesitaran o no. Este cuchillo puesto en la garganta del pueblo finalmente derribó al reino. Una historia similar ocurrió en la India. El Imperio Británico monopolizó la sal de la India. Prohibió a los indios extraer sal de sus propios mares. Mahatma Gandhi respondió con una de las acciones más pacíficas pero más efectivas de la historia: la Marcha de la Sal. Caminó durante kilómetros, se inclinó y tomó un puñado de barro salado del océano. Este simple acto sacudió la autoridad de un imperio. Un puñado de sal logró lo que las armas no pudieron. La sal no era solo un bien comercial o una herramienta fiscal, también era un vínculo sagrado. En el pasado, la sal se consideraba tan pura e incorruptible que se convirtió en símbolo de amistad y lealtad. En nuestra cultura, en Oriente Medio y en Rusia, comer pan y sal con alguien significa hacer un pacto irrompible. A esto se le llama el derecho del pan y la sal. Si has comido la sal de alguien, no puedes traicionarlo. Esta es la mayor ley no escrita. A lo largo de la historia, traicionar la sal se consideró mala suerte. Si observas con atención la famosa pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci, notarás un detalle interesante. Frente a Judas, quien traicionaría a Jesús,
hay un salero derramado. Derramar la sal simboliza la ruptura de la lealtad y la llegada del desastre. Incluso la superstición de lanzar sal por encima del hombro cuando se derrama proviene de ese antiguo ritual para ahuyentar la mala suerte. Y hoy, vuelve a mirar el salero sobre la mesa. Ese oro blanco por el que marcharon ejércitos, cayeron reyes y se pagaron salarios, ahora está en el estante más bajo del mercado. Es tan abundante que en invierno arrojamos toneladas sobre el asfalto para que los autos no resbalen. Hemos olvidado su valor. Porque ahora tenemos un nuevo Dios, la electricidad, y su hijo, el refrigerador. Ya no suplicamos a la sal para conservar nuestros alimentos. Presionamos un botón y el aire frío hace el trabajo. Pero recuerda, la tecnología es frágil. En una tormenta solar, un apagón global o un escenario de desastre que detenga el mundo moderno, cuando los refrigeradores se callen, ese pequeño salero volverá a ser el tesoro más valioso del mundo, porque la historia nos ha enseñado esto. Las civilizaciones pueden caer, los reyes pueden morir, pero la sal nunca se estropea. Nos vemos en el próximo video, en la historia de otro objeto que está sobre nuestra mesa pero cambió la historia. Adiós.